Y vamos a pedir, hermano Ramoncito, a ver si podemos orar, por favor, para empezar el estudio. Ok, oramos. Padre, una vez más agradecido Dios por este día maravilloso, Dios, que en estos momentos una lluvia nos refresca, Dios, después de un calor, aunque hoy día no había mucho calor, Dios, pero es lo que tú ofreces para nosotros. Lo recibimos de buena gana, Dios, porque es lo que dentro de la naturaleza que tú has creado, nosotros la disfrutamos, Dios. Gracias por permitirnos reunirnos ahora, por tener el deseo de aprender más de tu palabra, poder fortalecernos, Dios, y también para poder motivar a otros hermanos o familiares de casa, en cada hogar, en que están todos, Dios, que se vea que es tu palabra la que predomina sobre todas las cosas y que en nuestros corazones está, Dios, el deseo de ser obreros tuyos, Dios, llevando tu mensaje a las personas que no saben o no conocen de ti, Dios. Permítenos aprender más cada vez, Señor, y también, Dios, bendícenos, Dios, porque el Espíritu Santo en nosotros, la que nos levanta, nos moviliza, Dios, para poder estar fortalecidos en tu palabra y poder seguir sirviéndote, Dios, en todo momento. Gracias por Julio, por sus enseñanzas en el día de hoy y todas las oportunidades que tiene, Dios, de servirte. Bendice a él, a su familia y a todos, Dios, que están dispuestos. Dice tu palabra que pongámonos en las sandalias de los que predican tu palabra, Dios, así como tú lo hiciste al venir a este mundo, en ese poco tiempo que estuviste, Dios, lo necesario para que nosotros podamos entender tu propósito y servirte cada vez más. Gracias te amo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, pues definitivamente parece que el mundo tiene problemas de conexión, porque no... Entra y sale, entra y sale. Bueno, ya mientras soluciona, bueno, entró Mariela, hola Mariela. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Andrew. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, hermanos, el día de hoy, como les comentaba, vamos a terminar el capítulo 9. Nos quedan todavía 4 versículos. Sí, 4 versículos para terminar este capítulo. Siendo última clase del año, no quise empezar capítulo 10 porque no vamos a un poco cortar la idea, ¿no? Entonces, de lo que quiere hablar Pablo en el capítulo 10. Pero sí podemos hacer un recuento rápido, obviamente con la participación de ustedes, del capítulo 9 en general, ¿sí? El capítulo 9 que hemos llamado Ilustración de Pablo. Desde Pablo acá va a hablar de sí mismo, ¿no? En líneas generales. O va a hablar sobre su persona en lo que refiere a sus derechos. ¿Cómo borras eso? Ahí está. El mundo está haciendo la de Juanito el otro día, está que se conecta por 2 lados. Hola, Andrew. Hola. Él es el técnico, o sea, tengo que llamarlo por mi cosita que aparece en la pantalla. Ajá. Soporte, ¿cómo se llama? Helpdesk. Sí. Entonces voy a compartir pantalla para leer. A ver, voy a... ¿Dónde está? Ahí aparece lo que él va a explicar. Listo. Entonces, acá tenemos, Ujú. bueno, los que tienen la ventaja de tener en pantalla grande esto. Acá tengo 3 versiones en la pantalla, ¿sí? La versión que uso yo a la mano izquierda, que es Reina Valera Contemporánea,
La del medio es NBI. Y la de la mano derecha es la Reina Valera del 60. Creo que Miguel usaba una traducción más, pero no sé si la tengo acá. Vamos a... Nueva traducción viviente, creo que. APDT, vamos a ver, por acá creo que sí la tengo, a ver. Vamos a... Igual no hay ningún problema. Yo la tengo en mi tablet. Sí, puedo verlo acá. Pero sí, se ve bien la pantalla. Ya, listo. Sí. Hasta ¿Qué la dice reina, Cristo? hasta la reina Valera Gómez tengo, pues. La del Nuevo Mundo también. Ah, wow, qué interesante. Listo. Entonces, empezamos leyendo. Versículo 24, capítulo 9, Primera de Corintios, ¿sí? La palabra de Dios dice, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corra pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado. ¿No? Esto es lo que nos dice eh, Pablo en estos 4 versículos, los cuales 2 versículos usé para la prédica del domingo último, ¿no? Si es que prestaron atención. Mejor no pregunto, me da miedo saber si prestaron atención a la prédica del domingo. Entonces, en el versículo 24, para conocer el flujo de pensamiento de Pablo en los versículos anteriores, ¿no? No, hay que conocer, hemos dicho, el flujo del pensamiento de Pablo en los versículos anteriores, ya que es importante para entender este versículo, el versículo 24. El apóstol había instado a los corintios a preocuparse más por el bienestar espiritual de los demás que por reclamar sus derechos. ¿Se acuerdan de eso, sí? No estemos preocupados a reclamar los derechos, sobre todo si estos derechos van en contra o en perjuicio de la fe o del crecimiento espiritual de los hermanos. Deseaba que siguiera su propio ejemplo, comportándose de una manera que edificara a la iglesia. Su análisis de la idolatría había llegado a la consideración de prioridades. Era más importante que las almas fueran ganadas y retenidas para Cristo que los derechos fueran afirmados, ¿no? El mismo Pablo se había hecho como todos de todos, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase el viernes pasado, ¿no? Pablo se hacía judío con los judíos, ¿no? Gentil con los gentiles, ¿no? Débil entre los débiles, con tal de ganar esas almas para el Señor. Vivir como cristiano exigía la renuncia a los derechos y el ejercicio del autocontrol. A fin de demostrar esto último, Pablo volvió su atención a la arena atlética, ¿no? Acá Pablo hace analogías deportivas, ¿no? Y hace 2 analogías deportivas. Ninguna competencia es más antigua que la simple carrera pedestre. Los hombres se alinean y luego una señal corren hacia una meta. El primero en llegar gana. En los Juegos Olímpicos modernos, ninguna otra competencia tiene el prestigio de la maratón. Si bien otras competencias vienen y van, la carrera pedestre es icónica en su encarnación de la competencia persona a persona. En la ilustración de Pablo, la carrera no consiste en el dominio de una persona sobre sus competidores, ni siquiera de quién gana el premio. A Pablo le interesaba la manera de correr, ¿no? Pablo dice en este pasaje, corran pues de tal manera que lo obtengan. El cristiano tiene que correr con toda su energía, como si solo uno pudiera recibir la corona de vencedor. O sea, acá no estoy diciendo
que uno consiga, ¿no? Sino que como si uno consiguiera, ¿no? Como si fuese la carrera de tu vida, y de hecho lo es. En el versículo 25, la bien conocida lista de Pablo de frutos suministrados por el Espíritu incluye la templanza, ¿no? Del pasaje muy conocido por todos nosotros de Gálatas 5, 22, 23, de los frutos del Espíritu, ¿no? Dentro de los frutos del Espíritu se encuentra la templanza, el dominio de sí mismo, ¿no? ¿Qué es la templanza? El dominio de uno mismo, ¿no? Los atletas llegaban a Olimpia con un año de antelación para someterse a un régimen estricto de dietas y ejercicios. Al igual que un atleta campeón, vivir como cristiano no es para los débiles. El argumento del apóstol procede del menor al mayor. Los atletas dominaban sus deseos y hacían grandes sacrificios con fin de ganar. El texto dice, una corona corruptible, ¿no? Que en griego es Parton Stéphanos. O sea, ya saben de dónde sale la palabra corona, ¿no? De dónde sale el nombre Estéfano, ¿no? Estéfano es griego, en griego significa corona, ¿no? ¿Cuánto más motivación entonces deben tener los cristianos para dominar los apetitos carnales y así ganar una corona incorruptible? El atleta solitario que luchaba con cada gramo de energía estaba en la mente de Pablo. Sin embargo, no estaba diciendo que los cristianos están en competencia unos con otros por la vida eterna. Los deportes de equipo eran desconocidos en la arena griega, ¿no? O sea, situémonos en ese momento, ¿no? ¿Qué deporte era el más importante? La carrera pedestre, ¿no? Entonces, los deportes de grupo, de equipo, no existían, ¿no? No eran conocidos en esos tiempos. Sin embargo, la vida de los reinos de los cielos llama a los cristianos a llevar a otros con ellos a la vida eterna. El apóstol lo enseñó más adelante, con imágenes diferentes tomadas de la forma en que los miembros del cuerpo trabajan juntos para el bien de todos. En el versículo 26, el comportamiento sin propósito no define la vida cristiana. Como un atleta concentrado en la meta, Pablo sabía que su vida estaba avanzando hacia una conclusión con propósito. Su objetivo en la vida era glorificar a Dios por medio de Jesús. Como Jesús anticipaba la victoria porque estaba ganando las almas de los hombres, llevándolos a ser perdonados y redimidos del pecado, el apóstol no tenía tiempo para una afirmación vana de los derechos, sin ello significaba alejar las almas del Señor. Cambiando la metáfora del velocista del corredor de maratón, el apóstol consideró otra figura deportiva, ¿no? La primera, ¿cuál fue? La del corredor, ¿no? La segunda forma deportiva que usa aquí Pablo en el versículo 26 es la del boxeador. Y cito el texto, no lo hago como si estuviera golpeando al viento, ¿no? Es que el boxeo era un negocio brutal en el atletismo romano. Como un trotador casual no está en la misma categoría que un corredor de maratón serio, también el que boxea con un adversario imaginario difiere de un boxeador olímpico. La vida cristiana requiere el tipo de propósito y disciplina que caracterizaría a un atleta con determinación y autocontrol. Versículo 27, ya para terminar. El ascetismo es sin duda lo que Pablo tenía en mente cuando escribió en 1 Timoteo 4:8, el ejercicio corporal es poco provechoso. Eso de repente lo hemos leído más de una vez, ¿no? Sobre todo cuando no queríamos hacer ejercicio, ¿no? No, el ejercicio corporal de poco aprovecha, ¿no? ¿Sí? A parecer, entonces, el apóstol consideraba que la abnegación tenía algún valor. Sin embargo, cualquiera que sea la bendición espiritual que tenía el ascetismo, Pablo no tenía en mente el dolor autoinfligido cuando dijo, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Acababa de escribir sobre la vida con propósito, la autodisciplina, integrada a un programa de vidas santas, sirve a un propósito, y todo esto sirve a un propósito útil.
Su final es una vida que honra al Salvador y al Rey del cristianismo. Pablo reconocía que ser apóstol y pasar la vida predicando el evangelio no garantizaría su redención en el día final. Ojo con esto. La posibilidad de ser reprobado existía incluso para Pablo. Él y los cristianos en Corinto necesitaban disciplinarse a sí mismos debido a la posibilidad de que un redimido del pecado podría darle la espalda a Cristo y ser eliminado, ¿no? La palabra eliminado aparece en el versículo 26. Las personas a veces naufragan en cuanto a la fe, ¿no? Y podemos citar como ejemplo lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, ¿no? ¿De repente alguien quiere leerlo? 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. O sea, lo que Pablo da a entender es que uno puede perder lo que uno ha ganado, ¿no? Y citando un poco lo que hablamos brevemente el día domingo en la prédica, lo que lo comentaba. El, el recibir el tesoro de la gracia, ¿no? Y tenerlo, no significa que haya salvación, ¿no? Si es que no la trabajas, no la multiplicas, ¿no? Ah, en tu versión, Miki dice boxeador, el versículo 26, ¿no? Pero sí, está hablando de boxeo. O sea, acá Pablo usa en 4 versículos, usa dos figuras deportivas, ¿no? Ya vamos a hablar por qué usa esa figura deportiva, ¿no? ¿Alguien está en el texto? Si no, lo leo yo. Sí, lo tengo acá. Ah, listo, Mariela, a ver. Primero de Timoteo, Capítulo eh, 1, versículo versículo 19 y 20. dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren, hermanos que de repente comenzaron en la fe, ¿no? Otros siempre usamos de ejemplo a Demas, ¿no? Porque Demas, se le menciona, primero se le menciona como que es colaborador de Pablo y después que se regresó al mundo, dice, ¿no? Siempre lo comentamos él, pero ahí tenemos también dos ejemplos más, ¿no? De que uno puede naufragar en la fe, ¿no? Ahora, la palabra griega que se utiliza aquí, que se traduce como eliminado, es adokimos, describe a alguien que ha sido probado, ¿no? Pero ha fallado la prueba, ¿no? Eso, así debería interpretarse, esta palabra se usaba en griego se usaba para esto. O sea, eliminado quiere decir alguien que fue probado, ¿no? Claro. Corrió la carrera, pero la perdió, ¿no? Entonces está bastante claro que Pablo consideraba posible que él y su audiencia pierdan la corona si no siguen la ley de Cristo. Ahora, apuntes antes de pasar a conversar un poco sobre lo que acabamos de leer. ¿Por qué Pablo usaba estos deportes? ¿No? Usaba, bueno, hasta el día de hoy se usa el, ¿cómo se llama? La maratón como el deporte emblema de las Olimpiadas, ¿no? Es que no había fútbol, pues, hermano. Así de simple. Los deportes de grupo no existían, ¿no? Yo me imagino que si Pablo hubiera escrito esto en el siglo XXI, hablaría pues de deportes que sean más cercanos, más populares el día de hoy, ¿verdad? Evidentemente hablaría de fútbol. Pero los deportes populares, ¿no?
de alto desempeño, por decirlo así, ¿no? De alta exigencia para estas personas que participaban en ellos eran pues el atletismo, ¿no? Y el boxeo, ¿no? Listo, hermanos, escucho de repente algo que ustedes quieran comentar. Están muy callados, hermanos. Bueno, Acá, pues. en mi versión, bueno, varias veces menciona el tema de disciplina, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. de cierto modo también Pablo está tratando de disciplinar, lo que está haciendo en todo el capítulo 9, dando unos ejemplos que también, como lo hablamos la semana pasada, en la que él se pueda involucrar quizás con la gran cantidad de personas que puede llegar en ese entonces a través de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en mi versión, versículo 26 dice, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores, que solo dan golpes al aire, ¿no? Entonces, entiendo un poco de que Pablo está nuevamente involucrándose en este quizás grupo de personas que también le atrae, se identifica mucho con la disciplina deportiva de aquel entonces en la cultura griega. Entonces, me parece interesante que él abarque muchos temas culturales antes y también como que va cerrando ese capítulo con este tema de los deportes, de la carrera, ¿no? Entonces, me parece interesante que se meta, que se sumerja también en esto, ¿no? Claro, ojo que él menciona estos ejemplos porque Pablo quiere dejar el mensaje de que estas cosas requieren disciplina, requieren Ujú. exigencia de parte de los cristianos, ¿no? O sea, él le pone para, no sé, imaginemos un deportista de alta competencia, ¿no? Y acá tú, Miki sabes más que todos nosotros en ese sentido. Eh, Tiene que dejar de comer, tiene que o sea, dejar de comer ciertas cosas, tiene que levantarse temprano, entrenar régimen, y no hacerlo o sea, lo hace siempre, ¿no? Ujú. Entonces, así como el deportista, también el cristiano tiene que vivir una vida cristiana siempre, ¿no? Y Pablo preocupado dice, no, no voy a hacer que yo también no termine la carrera, ¿no? Y yo lo que le mencionaba el día domingo, ¿no? Imagínense Pablo si estaba preocupado de que no termine la carrera, imagínense eh, personas como nosotros que no somos Pablo, ¿no? No. Ahora, no estoy diciendo que nosotros todos pues, estamos mal pecadores, ¿no? Sino que imagínense el nivel de exigencia que pide Pablo para la vida cristiana. A eso quiero llegar, ¿no? No quiero juzgarlos, Pero, hermano. pero ahí también podemos tomar como que, bueno, sabemos nosotros los cristianos que hay una advertencia para nosotros, ¿no? Que el Señor nos dice en su palabra, incluso cuando dice que no hay justo ni en un uno, ¿no? Que podemos caer incluso hasta en nuestras propias concupiscencias, nuestros delitos y placeres de una vida antigua, ¿no? Que la hemos dejado, pero siempre está ahí, ¿no? O sea, no mires atrás, siempre adelante, ¿no? Como el arado, si no, el surco te sale mal y cosas así, ¿no? Porque sabes que somos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a dejar de ser humanos pecadores no, o sea, vamos a estar dándole tiempo a las cosas pasadas, ¿no? A veces se comete el error de contemplar cosas o de permitir cosas en nuestro entorno de algo que hicimos anteriormente, ¿no? Creemos ser fuertes, estoy fortalecido, Dios está conmigo, no hay ya no vivo yo, Cristo vive en mí y cosas así, pero a veces tonterías, cosas insignificantes, caemos, ¿no? Mm. Entonces, acá el Señor nos manda, pues, que sigamos adelante, ¿no?
que seamos fortalecidos, pero siempre solos nunca lo vamos a lograr. Eso está comprobado. ¿No? Eso quiere decir solos en el sentido de que dejamos de aprender o de fortalecernos en la palabra cada día, cada instante. Dejamos de orar, dejamos de leer nuestra Biblia, ¿no? Porque por el caso, ¿no? A veces uno se levanta en la mañana y en plan de orar, a las 6 de la mañana, ¿no? Pudiendo orar, pero estás ahí más puede filibuster a veces por ver las noticias del momento. ¿No? Para ver Entonces, PBO. Te pasa, ¿no? Y cosas así, ¿no? ¿Ah? O nuestra vida cotidiana también, que a veces viene X familiar, ¿no? Que porque él no es cristiano, pero él cree que puede venir a mi casa trayendo pues de repente su lata de cerveza y cosas así, ¿no? ¿No? O sea, pues lo digo, ¿sabes? Porque nosotros lo permitimos y eso también permite que él pueda influenciar en nuestra vida espiritual ganando, ¿no? O sea, para el Señor no hay nada imposible, ¿no? Pero que nosotros lo permitimos porque estamos dejando que el pecado o lo malo entre, ¿no? No deis lugar al diablo, dice otro versículo, ¿no? ¿Ah? O sea, permitiendo cosas así, ¿no? Y eso lo tenemos a cada instante. Tú ves canales, ves películas, ves noticias y cosas que a veces al hombre más, ¿no? Le llama la atención y como que le da prioridad. Tú prendes el teléfono, tienes ahí en YouTube un montón de cosas, ¿no? Y la sigues, ¿no? Que sigue. Entonces todo eso es porque permitimos nosotros. Y acá Pablo dice que no debemos permitir, que sigamos para adelante, que luchemos, ¿no? No como quien quiero ganar, sino como quien quiero fortalecerme cada vez más para poder llegar a esa meta, pues, ¿no? Ahora, hay una idea entre líneas en este capítulo 9 que es el de la conciencia de iglesia, ¿no? ¿Por qué hace tanto énfasis Pablo en varias partes de este capítulo de que hay que renunciar a derechos, ¿no? De que más vale la salvación del otro que o sea, por exigir derechos no pisotees, o no tome, por exigir derechos, a veces no tomamos en cuenta al hermano débil, ¿no? Y la prioridad es eso, ¿no? O sea, yo veo aquí, no sé ustedes, que sí, a Pablo está queriendo cerrar la idea, o sea, entre líneas, porque acá Pablo habla como se dice, habla de sí mismo, pero dentro de eso da ciertas ideas, ¿no? De que hay que levantar, o sea, como dice, hay que jalar uno al otro, ¿no? Cuidarse uno a otro. Eh, si bien, como dice, al final del capítulo usa una analogía deportiva, eh, muy individualista, por decirlo así, ¿no? La carrera pedestre gana una persona, pero era porque no tenía porque como les decía, no tenía otra forma de explicar lo que quería explicar Pablo, porque no había deportes en grupo, ¿no? Pero la idea no es una competencia, sino de que la iglesia, la congregación, se fortalezca juntos, o sea, todos juntos, ¿no? Esa era la idea de Pablo, ¿no? Y va cerrando esa idea, por eso es que es siempre bueno recordar la línea de pensamiento de Pablo que que está desde el principio de la carta, ¿no? La llamada de atención siempre va a ser al grupo, ¿no? No al individual. Acuérdense de esta persona que está en pecado, ¿no? Pide que lo expulsen, pero él también dice, hay responsabilidad de la iglesia que no hizo nada por evitar este pecado, ¿no? Es más, fueron permisivos con este pecado.
Habían problemas de pecado, en el sentido de que se acusaban unos a otros. ¿Dónde están las personas sabias de la iglesia, los ancianos de la iglesia? De repente, no había ni uno solo que pudiera poner orden, solucionar el problema, en vez de mandar estos problemas a tribunales terrenales, tribunales ¿no? Seculares. Y siempre va a ser la línea de que la iglesia, ¿no? No exijan derechos que sean más, sus derechos personales no son más importantes que la salvación, que el fortalecimiento de la iglesia, ¿no? Del hermano débil. Porque de repente tú por exigir derechos, por creerte más, por ser vanidoso, por hacerte de la vista gorda en ciertas cosas, no estés corriendo la carrera como se debe, ¿no? Y regresamos, vayamos al principio del capítulo 9. A ver, voy a compartir lo que estábamos viendo en principio, la Biblia. Vamos a poner acá. Este capítulo tiene 27 versículos, ¿sí? Los cuales hemos dividido de la siguiente manera, en ese estudio, ¿no? Los primeros dos versículos que Pablo dice cosas que parecieran como respuesta a un ataque personal, ¿no? ¿Acaso no soy apóstol? ¿Acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿No he visto el fruto de su trabajo? ¿No? Ustedes, mejor dicho, ustedes no han visto el fruto de mi trabajo, ¿no? Y tal vez algunos no me consideren apóstol, pero para ustedes, o sea, la iglesia de Corinto, yo soy apóstol. ¿Y por qué soy apóstol? Porque en la iglesia de Corinto es el sello del apostolado de Pablo. Entonces Pablo se está defendiendo de gente, de hermanos, lo más probable hermanos dentro de la iglesia, que ni siquiera lo consideran apóstol, ¿no? Acuérdense de que hicimos la revisión en su momento de lo que son los requisitos del apostolado, ¿no? Y si nos ponemos muy rigurosos, eh, efectivamente, ¿no? Pablo no está, no participó del ministerio de Cristo, pero sí recibió instrucción directamente de Cristo, ¿no? Entonces, por él puede ser apóstol, sí. De ahí dividimos del 3 al 7, donde sigue con su defensa. La defensa contra los que me acusan es la siguiente: ¿acaso nosotros no tenemos derecho a comer y beber? Y aquí empieza a hablar Pablo de sus derechos personales, ¿no? Ellos tienen derecho a comer y beber, ¿no? Derechos básicos. Y sigue: no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente como lo hacen apóstoles, otros apóstoles y Cefas, a Pedro, y los hermanos del Señor, o sea, los hermanos de sangre de Cristo, ¿no? ¿No? Entonces, él dice, oh, es que Bernabé y yo nomás estamos obligados a trabajar, ¿no? Entonces él dice, ¿no? ¿Qué soldado, y acá hace la analogía del servicio militar, ¿no? Y de los, acá hace tres analogías, ¿no? La del soldado, la del granjero y la del pastor. En ambos casos, esas tres personas viven de su trabajo. Y dice, ¿qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿Y quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Entonces, él considera un derecho que la persona que predica la palabra viva de ese trabajo. O sea que
tiene derecho a comer y beber de vivir de ese trabajo, como otros derechos que él menciona. En el versículos 8 al 14, dice lo siguiente: esto no digo, lo digo no de acuerdo al punto de vista humano, sino de acuerdo con la ley, ¿no? Y acá hace Pablo uso de la ley. Recuerden que Pablo es maestro de la ley, ¿no? Él sabe muy bien lo que está hablando, ¿no? No pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Y Pablo dice, ¿acaso es porque Dios se preocupa por los bueyes? No, no es que Dios se preocupe por los bueyes, sino que se preocupa por toda la humanidad, ¿no? Ya que dice Pablo, esto lo escribió por nosotros. Porque tanto el que ara como el que trilla tienen derecho, ¿no? O deben hacer este trabajo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, entonces será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Entonces, acá sigue hablando, defendiendo la labor, ¿no? La labor del predicador, la labor del pensionero, ¿no? La labor de las personas que llevan la palabra de Dios a la humanidad, ¿no? Si nosotros participan de este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros, sin embargo, no, y aquí viene la excepción de Pablo, no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo toleramos todo a fin de no presentar ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, ¿no? Acá viene, yo tengo mi derecho, pero por un bien mayor hago, renuncio yo a este derecho. Entonces sigue con la defensa. ¿Acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo, comen en el templo, los que sirven en el altar, participan en el altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Es decir, acá Pablo aclara que, el vivir del Evangelio es orden de Dios. O sea que hay una responsabilidad de la iglesia como comunidad de sostener la obra dentro de la iglesia, o sea, es decir, sostener a los ancianos, diáconos, predicadores, evangelistas, etc. Pablo sigue, versículos 15 al 18, regresando al punto que hemos visto en el versículo 12, ¿no? De renunciar al derecho. Versículo 15, pero yo no me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, dice, ¿no? Antes de que alguien me despoje de este motivo de orgullo. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué jactarme porque esa es mi misión insoslayable, ¿no? O sea, ay de mí si no predico el evangelio. Así que lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa, pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi recompensa de predicar el evangelio de Cristo de manera gratuita para no abusar de mi derecho en el evangelio? ¿No? Entonces Pablo reitera que el haber vivido, ¿no? O haber recibido alguna ayuda económica o de cualquier otro tipo de la iglesia de Corinto hubiera sido un obstáculo para la predicación de la palabra en la iglesia de Corinto. No sabemos exactamente qué, pero parece que se puede intuir que había gente que no estaba de acuerdo con esto. ¿Por qué? Como les expliqué, creo que esto sí lo vimos la semana pasada. Había gente
que veía a estos filósofos, a estos sofistas que estaban en las plazas, en las calles de Corinto, sí cobraban dinero por recibir sabiduría del mundo, ¿no? Entonces Pablo no quería que se le compare con esas personas, ¿no? Que a veces esa sabiduría, pues, no era útil, ¿no? Y mucho menos no era útil en el sentido para el vivir, para el tema de la salvación o la vida eterna. Entonces Pablo decide no cobrar, y no solamente eso, sino de que él dice que por el mismo amor a Cristo, él siente la obligación de hacer esto, ¿no? Y que su recompensa está no solamente en una, ¿no? En una esperanza de pasar la vida al lado del Señor en la vida venidera, ¿no? Sino en que sea reconocido eh, ante la iglesia de Corinto como una persona que siempre hizo lo correcto, ¿no? Que siempre tuvo amor a sus hermanos. Ese era su orgullo, y como les decía, no entendamos orgullo como algo como el hecho de jactarse, sino como del amor propio, ¿no? De respeto, respeto a sí mismo que tenía, que tenía Pablo, ¿no? Entonces en el versículo 19 al 23, y eso fue lo último que vimos en el viernes último, dice, aunque soy libre, no dependo de nadie. Me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto es medio trabalengua, ¿no? Pero ahorita, ¿no? Y los que no tienen ley, o sea, los gentiles, me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles, me comporto como todos ante todos, y para que todos, y que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado a la clase pasada, hemos leído los siguientes versículos, ¿no? Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿no? Todo lo demás que decía la ley que hemos visto eso, de sacrificios, rituales, eran solamente imágenes, ensayos, no cumplían con el verdadero propósito de la ley, que era desterrar el pecado de una vez y para siempre, ¿no? Era como limpiar la casa y tirar la basura bajo la alfombra, ¿no? Y no desecharla del todo, ¿no? Con el sacrificio de Cristo, el Cordero Perfecto, pues se cumple la ley. Ahora Pablo habla también de la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿No? La ley de Cristo es lo que leemos nosotros en la Torá, o sea, los primeros 5 libros, sobre lo que son las leyes morales, más las enseñanzas que dio Cristo en su ministerio terrenal, más la revelación divina que le da el propio Cristo, le da directamente a Pablo, ¿no? Entonces, de esas tres cosas se compone la ley de Cristo, ¿no? Y Pablo dice que se comporta entre los débiles débiles, entre los gentiles gentiles, entre los judíos judíos, y entre todos, y como todos entre todos, ¿no? Evidentemente lo hace
sin causar ningún problema o mal o pecado, ¿no? Con tal de ganar la salvación del mundo. Bueno, ese es el breve resumen, incluyendo lo que habla del capítulo 9. Como les decía, acá hay una, ¿no? Ahora les hago la pregunta. ¿No les parece a ustedes que hay una conciencia colectiva dentro de este pasaje? O sea, siempre es salvar al grupo, o sea, es tratar de salvar el grupo, ¿no? O que la vida cristiana no es, es de uno solo, hay que vivirla en comunidad y la comunidad se sirve o se apoya, mejor dicho, uno al otro, ¿no? El cristiano se apoya unos a otros en la iglesia, ¿no? A ver qué piensan ustedes. Han hecho a vista de pájaro del capítulo 9, ¿no? Están revisando cosas todavía. Y también me gusta cómo en la Reina Valera contemporánea, cómo inicia el capítulo. Dice, ¿qué? ¿No soy apóstol? Es como que, Está pechando ahí. sí, de alguna forma, culturalmente, en el contexto que lo está transmitiendo, suena así, ¿no? Suena así, poco a poco. Como que, ¿qué? ¿No soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? Dice. ¿Acaso no he visto a Jesús, nuestro Señor? O sea, como que, sí, una forma pechando, ¿no? Pero, eh, y después, como tú decías, después dice sus derechos como apóstol, ¿no? Habla en comunidad, habla de hacia un grupo de personas también, ¿no? Entonces me llama la atención, no lo había leído en la Reina Valera, la verdad, este capítulo. O si lo leí, no, no me di cuenta. Pero es el énfasis al que le da el capítulo, ¿no? Ujú. El cómo lo transmite, el qué está tratando de transmitir, hacia quiénes, obviamente, ¿no? Nada, me llamó la atención eso, primero, mientras estaba releyendo el capítulo, en otra versión, ¿no? Claro, y es muy parecido bueno, la del 60 es muy parecido y es muy parecido también en la NBI, ¿no? En la NBI dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto el Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo, o sea, prácticamente es lo mismo. Y mi otra versión dice, ¿acaso no saben que soy un hombre libre? Es que no saben que soy un apóstol. Suena un poquito más light, ¿no? Claro, es que acá el énfasis se da porque versículo 2 hay, y se aclara un poquito en el versículo 2, ¿no? A ver, dice, tal vez otros no me consideren apóstol. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había personas que a Pablo no lo veían como apóstol. Claro. Y como le decía, si nos ponemos rigurosos, hola, Vani. ¿Te da? Si nos ponemos rigurosos, ¿Pablo es apóstol o no es apóstol? Revisemos Hechos, capítulo 1. No está entre Cuando los dos. no está entre las personas que estuvieron con Jesús en el ministerio terrenal, ¿no? Cuando se escogió Matías, Para reemplazar a Judas. ajá, para reemplazar a Judas, a ver, vamos a ir a ese texto. Porque ahí están los requisitos del apóstol, ¿no? Era apóstol, ¿no? Ajá, me acuerdo que en ese día el mundo preguntaba si discípulo es lo mismo que apóstol, ¿no? Y discípulos, eh, no, y leímos ese capítulo, ¿no? Ese texto. Vamos a ver Hechos 1. Acá dice, versículo 21, Hechos 1, se hace necesario que aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo con nosotros,
Desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor Jesús subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección, ¿no? Entonces ahí escogieron a tres que había, ¿no? Perdón, a dos, a José, o sea, que llamado Barsabás, y que tenía, o sea, tenía un montón de nombres, ¿no? Le decían Ya, José, le decían, llamado justo. le decían Barsabás y tenía su sobrenombre, el Justo, ¿no? O sea, decíanse, pero era José Barsabás o el Justo, no sé, y Matías, ¿no? Ese es el otro, ¿no? Yo lo tengo Entonces, como José Barzabás, o sea, uno solo. claro, a ver, Reina Valera, no, en la Reina Valera sí está, así como te estoy diciendo, ¿no? Y en la NBI también. Perdón, O sea, interesante. José, se llamaba José, le decían Barsabás y tenía como sobrenombre el Justo, ¿no? Y a Matías, ¿no? Pero bueno, tanto nombre y a él no fue elegido. Fue elegido Matías. Entonces, si nos poníamos estrictos, ¿no? Desde el punto de vista, eh, ¿qué es un apóstol según este texto? Pablo no era apóstol. Es más, si recordamos, Pablo era enemigo de la iglesia en ese tiempo, ¿no? Eh, pero Pablo es cuidadoso, eh, a pesar de que suena como reclamo lo que acaba de leer Miguel, ¿no? Suena como reclamo, como pechando, ¿no? Me dice, no, no soy apóstol, no soy libre, no soy, ¿acaso no he visto a Jesús? Pero Pablo es cuidadoso en el sentido de que él sí se da cuenta de que él es como el de los apóstoles, el último apóstol, ¿no? Y él fue escogido por Cristo directamente. Recibió instrucciones directamente de Cristo. Entonces, sí es apóstol, ¿no? Él es como el- la excepción. Lo cual genera, lo cual me acuerdo alguna vez, genera un problema con el tema de... En Apocalipsis se usan mucho los números, ¿no? Entonces los 12, 12, 12. Sí, entonces, Pablo, ¿qué vendría a ser? El apóstol 13, ¿no? ¿Cierto? Porque hay 12, ¿no? O sea, Judas murió y quedó Matías, ahí quedan 12, ¿no? Y Pablo, ¿dónde lo metemos? Si son 12, 12, 12, 12, ahí entonces hay uno que está sobrando. Entonces, bueno, no nos quiero complicar la vida con números, porque Apocalipsis tiene mucho número. Julio, ¿lo que hay ahora qué número será? Uy, no, ¿quieres poner a Guillermo Maldonado? A Cash Luna. Me río para no 40 llorar. años, apóstoles. Me río para no llorar, Ramoncito. ¿Se dan cuenta ahora cualquier cosa? Ahora son ahora se llaman profetas, apóstoles, el ungido. El ungido. Pero bueno, ya, hablando de cosas bíblicas, de- este, el apóstol pues tenía ciertos requisitos. Entonces, generalizando, tenía que haber recibido instrucción directa de Dios, ¿no? Entonces, Es Pablo que tenía. él lo dice, él lo especifica, pues, ¿no? Ujú. Es directo, o sea, Claro, es claro, que Pablo lo marca la diferencia, especifica ¿no? porque si no, porque Pablo necesitaba, creo yo, ante estos ataques que se dan a entrever en el versículo 2 de que sí, pues no hay que hacer una aclaración. Hay que hacer una aclaración, ¿no? Entonces, pareciera, ahora me acabo de recordar una cosa que escuché en el seminario, pareciera que hubiera cierto estrés dentro de Pablo, o sea, cierta presión, cierto disgusto, malestar, al escribir las cosas como las escribió en el versículo 1, ¿no? O sea, no está en una posición cómoda. Yo creo que desde el principio no estaba en una posición cómoda cuando le escribe esa carta a los Corintios.
Porque sí era una iglesia fiel, pero era una iglesia que tenía millones de problemas. ¿No? ¿No? Y problemas que se habían metido ellos solitos. ¿Eh? Entonces él no está en una posición cómoda. Y se puede reflejar, creo yo, en este pasaje, ¿no? Quizás desde antes, ¿no? O sea, si leemos el final del capítulo 8 también, Ujú. suena un poquito, ¿no? Como que está comenzando para ese inicio quizás fuerte del capítulo 9, ¿no? Algo más de repente que te llame la atención de este capítulo. Ahora menciona los Eh, derechos, los derechos. Lo menciona mucho a Pedro, ¿no? No es la primera vez que lo menciona Pedro. Lo menciona en capítulos anteriores. Pareciera que Pedro había visitado Corinto. No podemos darlo por sentado porque no dice el texto. Pero tanto lo menciona, ¿no? ¿Podrían conocerlo de algún modo, Claro, aparte de las cosas? podrían conocerlo a Pedro y también menciona a los hermanos de Jesús, o sea, los hermanos, o sea, sus hermanos, ¿no? A, a Jacobo, a Santiago, ¿no? ¿Se acuerdan los hermanos de Jesús? Ujú. ¿Sí? En lo Julio, cual, sí, eh, los, los 12 apóstoles eran como representantes de Jesucristo, porque en el tiempo de, como se llama Jacobo, también sus 12 tribus, sus hijos, tiene algo que ver con todo esto. Es una leyenda todo esto, creo, ¿no? ojo Eh, con lo que dije el texto de Hechos 1, dice, son los testigos de su resurrección. los apóstoles. Claro. Todos los que han caminado con él, su resurrección, de su muerte y todo, pues, ¿no? Porque han vivido con ellos los últimos años, si se quiere, de la vida de Cristo. Ujú. Pero la excepción era Pablo, ¿no? Claro. Y Pablo aclara. Pablo dice, ojo que ¿cuál era el requisito? Había participado desde que del ministerio, o sea, haber visto a Jesús, ¿no? Hablado con Jesús, compartido con No, Jesús, no revelar. claro, o sea, Jesús, tú lo has visto a Jesús, ¿no? Por eso es que se menciona al apóstol, eligen los apóstoles para que sea testigo, ¿no? O sea, cuando tú, o sea, el apóstol puede dar fe de Cristo porque lo ha visto, ha Ujú. escuchado su enseñanza, ¿no? Ha sido partícipe de su ministerio. Entonces, dice, ¿no? Ha visto, compartido, escuchado a Jesús desde que Juan bautizaba hasta que el día que regresó a los cielos. Entonces Pablo aclara, ¿acaso yo no he visto a Jesús? Y la respuesta es sí, él ha visto a Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Capítulo 8. No, espérate. Ahí está, capítulo 9 de Hechos, ¿no? Cuando Pablo está yendo a Damasco, ¿no? Y lo lanza una luz poderosa, ¿sabes? ¿No? Y le dice, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice, y yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga, no?
Entonces ahí viene la conversión de Saulo y va a ser Pablo después, ¿no? Entonces, aquí le está hablando Cristo directamente a Pablo, ¿no? La respuesta es sí, ¿Sí? la respuesta es sí, ¿no? Y no solamente ahí vamos a encontrar un pasaje, ¿no? Sino cuál es el misterioso pasaje de que Pablo es llevado al tercer cielo, ¿no? ¿No? Y le dijeron cosas y vio cosas, ¿no? Entonces Pablo recibió instrucción directa de Cristo. Y ese es uno de los pilares, de los tres pilares, de lo que más adelante encontraremos en este capítulo 9 como la ley de Cristo, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean la ley de Cristo, ¿qué es la ley de Cristo? Pilar número 1, lo que es los estamentos morales de la ley de Moisés, o de la ley de Dios, ¿no? Por decirlo así, o sea, los 10 mandamientos y los estamentos morales que da Moisés, ¿no? Dentro de lo que es la ley judía. Pilar número 2 son las enseñanzas de Jesús durante su ministerio terrenal. Y el pilar número 3 es la revelación del Espíritu Santo a Pablo y que Pablo la refleja en sus escritos, ¿no? En sus cartas. Esos tres pilares forman lo que Pablo considera la ley de Cristo. Primero, el Antiguo Testamento, ¿no? Pues dime, ¿Dónde Ujú. está esa parte? Sí. segundo, Ah, lo de la ley de Cristo. Ah, pero te digo, te digo. ah, Versículo 21 del capítulo 9. Entonces, cuando nos preguntamos nosotros cómo debe vivir el cristiano, nosotros cristianos vivimos bajo la ley de Cristo. Esa es la respuesta que da Pablo, ¿no? Pero Pablo dice, él no está bajo la ley, y cuando dice la ley a secas, o sea, la ley se entiende como la ley de Moisés, Moisés. claro, y la cual no es que nos sirva la ley, ¿no? La ley sirve. Bueno, eso es Romanos, hermanos, ¿no? Eso es leer Romanos. La ley tiene función, ¿no? Y la ley tiene cumplimiento con la muerte de Cristo, ¿no? Esa es una función de la ley. Y la ley también sirve para identificar, o sea, para poner en manifiesto, en evidencia, el pecado. Eso es Romanos. Eso lo dice el libro, la carta de Pablo a los Romanos. ¿Para qué sirve la ley? ¿No? Entonces, el cristiano no está bajo la ley, ¿no? El cristiano está bajo la ley, es libre de la ley. Pero el que no conoce a Cristo o sea, y queremos hacer el ejercicio que solemos hacer, mal ejercicio, de este es salvo o no es salvo, ¿no? El mal ejercicio que suelen hacer es de los cristianos, ¿no? ¿No? Porque al final la salvación depende del Señor, no depende de nosotros, ¿no? Y de nuestro limitado razonamiento humano. Pero Pablo nos da una señal, ¿no? Si nosotros queremos saber que esta persona que no conoció a Cristo nunca en su vida, nunca tuvo la oportunidad de conocer a Cristo, pero esa persona es justa ante los ojos de Dios, pues si ha obedecido la ley, ¿no? ¿No? Si esa persona fue, en su escaso conocimiento de la divinidad, pues fue respetuoso de esto. Amó al prójimo, no robó, no mintió, no hizo nada de las cosas estipuladas bajo la ley desde el punto de vista moral. Esa persona era justa ante los ojos de Dios, ¿no?
Claro, Miguel me dice, ¿no? La ley como instrucciones, claro. Es que yo creo que no debemos ver la ley tanto como instrucciones, sino como una forma de vida, ¿no? O sea, obviamente empieza como instrucciones, pero después debería ser como que tu mente, o tu mente debe ser automatizado, ¿no? Se convierte parte de ti. Claro, es tu forma de vida, ¿no? No, es como cuando uno comienza dieta, ¿no? No, no te cuesta porque después ya automáticamente ya no comes ciertas cosas porque ya es parte de tu vida, ¿no? Ajá. Entonces así empieza, así es el comportamiento, ¿no? Debería Conductas, ser. conductas adquiridas, ¿no? Como dicen, ¿no? El cambio de tu conducta, la famosa palabra, ¿no? Arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es cambiar tu vida, o sea, cambiar tu forma de ser. Metanoia, ¿no? En griego. Sino que a veces el arrepentimiento es como nosotros, ay, perdón, pero no implica ningún cambio en tu vida, ¿no? Pedí perdón 88.000 veces, ¿no? Eh, no está cambiando nada, ¿no? O sea, no, yo sigo pecando, pido perdón, pero este, Pero no ¿hasta cuándo? aprende. ¿Hasta cuándo me puedo justificar yo mi naturaleza pecaminosa? ¿No? Tenemos la ley de Cristo para guiarnos, ¿no? Versículo 21. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Mire que Pablo es bueno, les comencé hablando de Pedro, que lo menciona mucho, porque él dice, ¿no? Yo me puedo haber casado como Pedro, tener una esposa a mi lado, ¿no? Eh, de repente a Pedro lo sostenía una iglesia, lo más probable es que sí, ¿no? No creo que haya hecho toda su obra apostólica, pues también sin ayuda, ¿no? Eh, y Pablo dice, no, yo tengo derecho a todo, a eso, ¿no? Pero sin embargo, dado a las circunstancias del trabajo que le tocó en específico a Pablo, dice, bueno, Pedro era así, pero yo soy así, ¿no? Y lo hago porque mis derechos no están sobre el bienestar o de la salvación de los demás. Entonces le insta a los corintios, así como yo renuncio a mis derechos, así como yo no pienso solamente en mí mismo, a pesar de que algo que me corresponde, no lo voy a pedir, no voy a exigir, me voy a quedar callado, con tal de que el hermano débil no se pierda. Mm. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a lo que nos corresponde? Y eso fue un debate prácticamente el día que leemos esto, ¿no? Por un bien mayor, ¿no? Y salió el ejemplo de los hermanos cuando tenemos, cuando son muchos, cuando son hermanos y son varios, ¿no? Y sale el tema de las herencias y demás cosas, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar quizás a lo que nos corresponde por vivir tranquilos, ¿no? Por vivir en paz. Algo tan simple como eso, ¿no? Y vivir en paz no estoy diciendo pues, que voy a perder mi salvación o no. O sea, imagínense qué más importante es renunciar a un derecho con tal de que tu hermano no se pierda. Imagínense el grado de amor que nos exige eso, ¿no? Y si nos trasladamos a eso al final del capítulo, a pesar de todos los esfuerzos de Pablo en predicar, en
renunciar a derechos que él tiene, vivir de repente mal, con necesidades, eh, en soledad, ¿no? Y sentirse en ciertos momentos de que no la tiene segura la salvación. Eso me preocupa, o sea, yo por eso preocupado dije, oye, escribe esto y es Pablo, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que viene diciendo, ¿no? En el capítulo 9, ¿no? Nos debe llevar a reflexión. En tiempos como el de ahora, donde la gente reclama derechos, ¿no? Reclamo mis derechos. Y está bien. Yo no digo que, eh, por decir, el caso actual de que estamos viviendo como peruanos, ¿no? Hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, hay mucha indiferencia de parte de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes. Pero el exigir nuestros derechos no está, por exigir nuestros derechos estamos pisoteando al resto, dejando de vivir en paz al resto. Y estamos hablando de cosas mundanas, ¿ah? Es como decir, el corredor se prepara, se disciplina, hace dieta, ejercicios, por una corona corruptible, ¿no? ¿Cuánto más nosotros haremos por una corona incorruptible? ¿No? Esa, creo yo, es ¿cómo se dice? El mensaje entre líneas de este capítulo, ¿no? El mensaje entre líneas de que debemos, entre todos, mirando siempre al hermano, antes que mirarnos a nosotros y pedir nuestras cosas que nos corresponden, ¿no? No pisoteemos, preocupémonos por la salvación del hermano, más de que, ¿por qué no me toca a mí esto? ¿Por qué no me...? Y a veces en las iglesias pasa eso, ¿no? A veces, oye, pero ¿por qué no participo más? No tengo más cosas. Y exigimos derechos, ¿no? A mí nadie me ayuda, eh, ¿no? Fíjense en mí, tengo necesidades y no vemos las necesidades del hermano que está a nuestro lado, ¿no? En la misma, a veces en la misma congregación, ¿no? No sé si alguien quiera participar algo más, sino para ya terminar este estudio por lo que queda del año. Dios mediante nos veremos el otro año por este canal. Este, yo creo que va a quedar los viernes, ¿no? Qué pena que Edmundo al final me mandó un mensaje, pero no se pudo conectar, parece que tenía problemas de conexión. Y yo de verdad les agradezco porque así como les digo que la iglesia nos sostenemos unos a otros, ustedes son de verdad el sostén que he tenido yo para poder yo compartirles un poquito, ¿no? De esto, ¿no? De investigar un poquito más, de esforzarme un poquito más para que que la palabra de Dios sea un poquito más clara para todos, ¿no? Y la idea es poder compartirlo, ¿no? Sí, Julio, más bien, gracias. También como los otros capítulos que hemos estado estudiando son muy interesantes, pero como dices bien, ¿no? Siendo Pablo, con todas las características que tenía, el cuidado, ¿no? De hasta ver su propio comportamiento, cómo se veía ante los demás, ¿no? Tener todos esos cuidados y aún con todo eso no tener aún la seguridad, ¿no? Por lo que hemos leído en el último versículo, ¿no? De que puede perder, o sea, puede perder si no se prepara para esa carrera o si no está haciendo todo lo posible, ¿no? De su parte. O sea, hay esa posibilidad
de, de ser eliminado, como dicen, ¿no? Ujú. Entonces, eso prácticamente pues es como que nos exhorta, ¿no? O sea, nos exhorta realmente que, o cómo estamos nosotros, ¿no? Que, y ver, ¿no? Cada uno haciendo su propio análisis o autoanálisis, no podemos ver de repente qué es lo que está estorbando en la carrera, ¿no? Mm. O qué es lo que no estamos haciendo bien en la carrera. Perdón. Entonces, es algo muy, muy interesante para meditar y bueno, y eso sea una ayuda para el crecimiento que tenemos que, como cristianos, ¿no? Ir poco a poco avanzando. Sin embargo, también o sea, tener esa diligencia, el discernimiento, ¿no? Para ver. Sí, está muy, muy interesante, sobre todo porque hemos visto en otras partes que nos has mostrado de la palabra, ¿no? Acerca de ello. Gracias, Julio. Nada, Mariela, gracias porque yo sé que es complicado a veces conectarse. Uno tiene las cosas de hacer de la casa, ¿no? De las obligaciones, pero gracias por acompañarme en ese estudio, ¿no? Bueno, Yo de igual hermanos, manera, sí, sí, Juanito, te escucho. yo veo en los hermanos César y el hermano Julio, que como maestros, los comparo con los, tanto a Pablo como a Apolo. Los dos enseñaron, los dos están predicando y ya tendrán su premio, como dice aquí en Corintios, también dice eso, ¿no? Es la enseñanza que ustedes nos den y nosotros somos el campo ese de trigo, donde ustedes están sembrando la semilla. Ese día de la reunión que tuvimos por el aniversario de la iglesia en Zoom, ¿no? Miguel me da paso para hablar un poquito, en este tiempo en la congregación, ¿no? Entonces, yo decía todavía, yo dije, y todavía no habíamos tocado este capítulo, ¿no? De que yo sentía una obligación, ¿no? Como casi una obligación moral con la iglesia de compartir, de trabajar, ¿no? Y creo que eso debemos sentir todos, ¿no? Debemos sentir una obligación de que nosotros como comunidad, como iglesia, como congregación, más allá, ¿no? Como Iglesia de Cristo en el Perú, o en Lima, en Perú, de que todos llevamos una vida conforme a lo que quiere Cristo para nosotros, ¿no? Unidos. No somos, no somos perfectos, eh, y creo que nadie pretende ser perfecto, pero es el hecho es que nos sostengamos unos a otros, ¿no? Que tengamos la suficiente confianza de poder eh, hablar, estudiar la palabra, ¿no? Porque a veces también es una cuestión de confianza, ¿no? No es tan fácil tampoco abrir su vida a los demás, ¿no? Y yo lo puedo entender, ¿no? Y creo que todos los entendemos, pero el bien común siempre es mejor, es más, es prioritario, ¿no? ¿No? El sentido de conciencia que tenían antiguamente, ¿no? De la conciencia no era como que el Pepe Grillo que te hablaba, ¿no? Que te guía, ¿no? De manera personal, sino la conciencia era eh, el bien común, el colectivo, ¿no? Si todos están bien y todo va avanzando, entonces hay que ir una buena conciencia, ¿no? Ah, pues, Ujú. Bueno, hermanos, a ver, voy a cortar